más que palabras, que es más que palabras, es más que una canción. Ok, listo. Ahora sí, Juan capítulo 8, versículo 31. Dice así la palabra de Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Y qué dice acerca del esclavo? Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Sé que me estoy pasando, pero no importa. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. En esta hora queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor. Sabemos que la palabra, Señor, es viva y es eficaz, y es más cortante que espada de dos filos. Yo quiero pedirte, Señor, en esta hora que tú nos hables a través de ella, que nos ministres, Señor, que tu Espíritu Santo sea, Padre celestial, tomando, Padre, el lugar que le corresponde, Señor, en la palabra. Traemos todo pensamiento ahora, Padre, cautivo a Cristo Jesús, Señor, que es el lugar donde debe estar nuestro pensamiento y nuestro corazón. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, esos versículos que acabamos de leer habla acerca de Jesús hablando a sus discípulos, y no solamente a los discípulos, sino a los fariseos que estaban alrededor, y hablándoles acerca de la necesidad de ser libres. Habla acerca de libertad. Y la palabra de Dios nos muestra, ¿verdad?, que algunos que habían estado ahí, que habían creído en Él, dice que Cristo les dijo: si mi palabra permanece en ¿quién? En vosotros, ustedes serán verdaderamente libres. Y después terminó diciendo que así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y habla acerca de que la verdad os hará libres. Es decir, que lo central aquí es de la libertad que Cristo da a su pueblo o a la gente que le conoce. Y yo he estado pensando y digo, bueno, si Dios tuviera que decirnos algo acerca de cómo quiere su iglesia, porque este aniversario no es un aniversario de ninguno de nosotros, realmente es un aniversario de el reino de Dios en esta ciudad. Y si tuviera algo que Dios quisiera, yo siempre me pregunto, bueno, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Cómo agrado a Dios? Y el tema de esta mañana se llama ¿cómo nos quiere Dios? ¿Cómo nos quiere ver? ¿Qué quiere que vea? ¿Qué quiere ver en nosotros como su pueblo? Es decir, que en sí no voy a hablarle acerca de usted, sino que voy a hablarle acerca de lo que Dios quisiera ver en usted. ¿Sí me doy a entender, verdad? Entonces, ¿por qué? Porque Él es el cumpleañero al final, nosotros no lo somos. Entonces debemos, yo creo que pensar un poquito acerca de la determinación que tenemos como iglesia, hacia dónde va nuestro sentir y nuestra libertad, para qué debe ser usada. Lo que Dios quiere definitivamente es que nosotros asumamos la misión de Dios para nuestras vidas. Esto generará en nosotros un conocimiento revelacional de lo que es Dios, de quién es Dios, de su palabra, y eso nos va a dar también una libertad total contra el pecado, que es una insensatez que trae esclavitud y una forma de vida circular. Así lo lleva el pecado, ¿verdad?, a una persona. Su vida siempre es circular, es decir, que cae en un pecado, se quiere levantar y sigue en otro pecado, y ahí va, ¿no es cierto?, nunca saliendo de aquel círculo que debe salir una persona. Así que ¿cómo nos quiere Dios? Yo creo que Dios nos quiere permaneciendo en el tiempo y en su palabra y en plena libertad,
para hacer su obra. Y esto debe producir en nosotros las siguientes actitudes. Primero, ¿sabe qué? Debemos tener un apasionamiento en nuestro corazón. ¿Por qué? Por manifestar la presencia de Dios. Si Dios tuviera que decir, bueno, estas características quiero una persona libre que me siga, yo creo que debemos ser apasionados por que la gente conozca y la manifestación de Dios sea a través de nuestra vida. Cuando Cristo estuvo en esta tierra dijo, yo soy la luz del mundo. Cuando Cristo estaba en esta tierra, Él era la luz, pero cuando Él se fue dijo, vosotros sois, ¿qué? Ahora la luz. Es decir, que nosotros ahora debemos ser la gente que manifiesta la presencia de Dios en esta tierra, pero para ello debe haber un apasionamiento por ello. La presencia de Dios no se manifiesta simplemente pidiéndole, Señor, manda tu presencia. Si no lo hace apasionado, le aseguro que usted no podrá aún ni sentir realmente al mismo Dios que estamos a veces queriendo demostrar a la gente. Nuestro cuerpo físico es el depósito del Espíritu Santo, dice Corintios 6:19. Es el lugar donde el Espíritu Santo quiere morar para nosotros sacar exactamente todo lo que tiene de Dios para esta tierra. Y cuando la presencia de Dios está, lo que trae normalmente es libertad a esas personas. Pero yo no he visto, hermano, y le digo que hay ciertas cosas, para mí por lo menos 4 cosas básicas que una persona debe tener para ser apasionado y para que la palabra de Dios y para que la presencia de Dios pueda fluir a través de su vida. Porque el método de Dios son los hombres. Los hombres inventamos métodos para acercarnos a Dios, para hacer la obra, lo que sea. Pero Dios todavía en su palabra no tiene métodos. El método de Dios es el hombre realmente. Entonces, si Dios tiene como método nosotros, hay por lo menos 4 cosas que debemos tener en nuestras vidas bien claro para ser apasionados y manifestar la presencia de Dios. Y lo primero que Dios quiere en nuestras vidas, ¿sabe qué? Es de que tengamos una vida quebrantada. Cuando hay una persona que ha tenido un quebrantamiento, entonces tú vas a ver una persona que puede manifestar la presencia de Dios hacia otros. Dios no puede usar una vida que no esté quebrantada, una vida que realmente no esté entregada a Él. Y cuando hablo de quebrantamiento, lo que quiero hacerte entender es de que quebrantamiento no podemos confundirlo. Porque hay gente que lo confunde al quebrantamiento y piensa que quebrantamiento es una tristeza. Y ahí está el problema. Entonces, ¿cómo estás aquí quebrantado? Triste. No, tristeza no es el quebrantamiento. Para nada. No debe confundir usted eso. Hay mucha gente que es triste y vive con una tristeza profunda, llega a ser algo espiritual, pero que no es quebrantamiento. No podemos confundir. No son los buenos modales ni la suavidad del trato de una persona en que puede decir que es una persona quebrantada. No es una persona absolutamente con un espíritu, yo que sé, con unas emociones, ¿verdad?, delante del Señor y que trata de llorar y eso. No, eso no es quebrantamiento. El quebrantamiento va mucho más allá. La Biblia habla acerca, ¿verdad?, de que tenemos una dificultad para el quebrantamiento. Y cuando Dios quiere quebrantar a la persona, lo que quiere es sacar el espíritu de ella que está conectado con el espíritu de Dios hacia afuera. Una persona quebrantada no puede manifestar la presencia de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque está retenido. ¿Sabe qué es lo que impide el quebrantamiento? 2 cosas, diga conmigo: la carne y el alma. Escúcheme, el quebrantamiento entonces no está en la carne de la persona, ni está en el alma, ni está en las emociones, ni en los sentimientos, ni en la voluntad de una persona. Porque esa es la confusión que tenemos. Pensamos que quebrantamiento es llorar. No es llorar. ¿Qué es tristeza? Tampoco está ahí. El quebrantamiento es producido realmente el momento en donde la persona, ¿sabes qué?, está entregada 100% y su yo, su ego está entregado delante del Señor. Oiga, ¿sabe cuándo usted ve a una persona quebrantada? Cuando está en dificultades. Ahí usted ve si la persona en verdad está quebrantada o no. ¿Sabe cuándo ve usted una persona quebrantada? Cuando tiene que afrontar ciertas situaciones rápido por tiempo. Obediencia. La obediencia es nuestra verdadera prueba de amor a Cristo, definitivamente. Y el secreto para descubrir la voluntad de Dios también en nuestra vida. Cuando una persona es obediente, se ve que ama a Cristo. Cuando una persona es obediente, entonces puede descubrir la voluntad de Dios en su vida.
Algunas personas se muestran un renuentes a confiar en Dios completamente en sus vidas, temiendo que Él pueda cambiar aún sus planes. Pero quiero decirte, querida iglesia, que los planes de Dios son mejor que nuestros planes. Jeremías 7:23 dice: mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Jeremías 7:23. Cuando usted escucha la voz de Dios y usted le hace caso, dice la Biblia que le va a ir bien. ¿Quiere que le vaya bien en esta vida? ¿Hay que hacer qué? Obediente a Dios. Una persona obediente a Dios le va a ir bien en esta tierra. Una persona desobediente va a tener que encontrarse exactamente y pelear en contra de la voluntad de Dios. Jeremías 29:11 dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de paz y de bienestar, para darles el fin que deseáis. Los planes de Dios son mejores que los nuestros. La voluntad de Dios es mejor que la nuestra. Y cuando una persona se rinde y es obediente, entonces tú puedes ver una persona, ¿sabes qué? Quebrantada. Una persona quebrantada es una persona que es bendecida, ¿no es cierto? ¿Sabes qué? La obediencia hace muchas cosas, anótalas. Por tiempo tengo que correr. La obediencia de una persona muestra la fe de la persona. Si una persona dice: yo sí amo a Dios, yo soy obediente a Dios, yo tengo fe, pero no le obedece, eso es una mentira. La obediencia glorifica a Dios, porque una vez que tú eres obediente, Dios hace su voluntad en tu vida y vas a ver la gloria de Dios. Y la gente va a decir: wow, mira lo que Dios hizo. ¿Producto de qué? De la obediencia. ¿Qué más hace la obediencia? Produce victoria en la vida. Yo siempre digo, si las cosas no te están yendo muy bien, hay que revisar, algo debe estar pasando. Hay ocasiones en la vida que sí, ¿verdad? Uno lucha y dice: Señor, yo sé que eso es una prueba. Pero hay gente que pasa, hermano, metido en la prueba. Yo siempre le digo a la gente: pues haz casa mejor en el desierto. Pastor, estoy en el desierto. Y la otra semana estoy en otro desierto, pastor. Y la siguiente en otra. Ya planta casa en el desierto mejor. Pero esa no es la idea de Dios. La idea de Dios es que pasemos por desiertos. La idea de Dios es que pasemos momentos de dificultad. Pero también la idea de Dios es que cuando tú salgas de la dificultad y de ese desierto, tú puedas decir: yo he visto la gloria de Dios, me he mantenido obediente. Y la obediencia hace que tú seas una persona victoriosa en el nombre de Jesús. Necesitamos mantener nuestra obediencia delante del Señor. Esto me encanta. Búscalo, por favor, tienes que buscar Juan capítulo 14, versículo 23. Eso no puedo permitir que solamente lo escuches. Juan 14, 23 y 24. ¿Ya lo tiene? Dice: respondiendo Jesús y le dijo: el que me ama, ¿qué va a hacer? El que me ama va a decirme: Señor, te amo y eres todo para mí. Me va a cantar coritos en la iglesia. ¿Qué hace el que me ama? Guardará mi palabra, y mi Padre le amará. Wow. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Escuche versículo 24: el que no me ama no guarda mis palabras. ¿Sabes cómo entonces se mide el amor a Dios? No hay otra forma de medir el amor a Dios. Cuando una persona es obediente a su palabra. Cuando una persona dice: esto dice la palabra de Dios y le voy a obedecer, entonces tú estás delante de una persona obediente. ¿Y sabes qué dice? El que me ama a mi Padre le amará. Una cosa es amar a todo mundo, otra cosa es amar a alguien en específico. Y lo quinto, sí, que produce la obediencia, es de que hace que Jesús se manifieste. Mira el versículo 21 de Juan 14, donde usted está ahí. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. ¿Quieres ver la manifestación de Dios? Obediencia. Dile que está a tu lado: obediencia, dile. Ponle cara de profeta, sí, dile: obediencia, hermano. Y cuarto, para poder acabar este punto, es de que necesitamos, para manifestar la presencia de Dios al mundo, necesitamos comunión con el Espíritu Santo de Dios. Cuando una persona tiene comunión con el Espíritu, entonces es una persona que puede fluir en Él.
Una vida quebrantada, sujeta, obediente y en comunión con su Espíritu establece diferencia entre libertad y opresión, entre esclavitud y gloria. Una persona que tiene comunión con el Espíritu Santo sabe qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer. Una persona con comunión con el Espíritu Santo sabe el momento, ¿verdad?, de decirle a la gente lo que tiene que decirle, sabe cómo manifestar. No sé si a usted le ha pasado como que dice, wow, yo quiero manifestar al mundo lo que Dios es, pero no lo avanzamos. ¿Sabe por qué? Porque no hemos estado en comunión profunda con el Espíritu. Y le voy a compartir el versículo de 2 Corintios 13, 14, donde el apóstol Pablo dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión. La palabra comunión ahí es estar con, es estar junto a. Y la comunión con el Espíritu, estar junto a Él, estar al lado de Él. Y dice, y la comunión del Espíritu esté con vosotros. Yo me imagino, hermano, ¿sabes qué? La manifestación, esa pasión que tuvieron los discípulos, ¿de dónde vino esa pasión? Y usted se va a dar cuenta, hermano, que esa gente tuvo que ser quebrantada. El apóstol Pedro lloró, porque está bien llorar, no hay problema, pero ¿sabes qué? Su corazón fue el que se mudó. Fue un cambio que tuvo en su espíritu. Y fue el Espíritu Santo el que selló el cambio, porque él quería, decía, Señor, hasta mi vida voy a dar por ti, no hay problema. Se da cuenta, no era quebrantado el hombre. Cuando pasó su problema de negación, él todavía estaba pensándolo. Se fue nuevamente a pescar, y después de pescar todavía el mandato de Cristo, quédense orando. Y cuando se quedan orando, entonces viene el Espíritu. Y cuando viene el Espíritu, ese es el momento donde él se convierte en un apasionado por seguir a Dios. Mientras no tuvo esa comunión y esa cercanía al Espíritu de Dios, querida iglesia, quiero decirte que él no hizo absolutamente nada. Tuvo las otras cosas ya por lo menos ya se quedó orando esos 10 días y obedeció. No se vayan de Jerusalén hasta que reciban el Espíritu en sus vidas. Obedeció esa parte, por supuesto, gracias a Dios. Ya se sujetó un poquito más. Hablaron los hermanos, ¿verdad? Y dijeron, levantemos el apóstol número 12, porque había muerto Judas y salió Matías, pero faltaba algo. ¿Faltaba qué? El Espíritu. Y cuando llegó el Espíritu, entonces se apasionó. Y entonces habló delante de miles de personas y 3,000 aceptaron a Cristo. Después van Hechos capítulo 3, recuerda su historia, y encuentran un cojo. Y al cojo le dice, lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. Levántate y anda. Y el cojo se levanta. Y lo mandan a ver los principales de Israel. Y cuando lo mandan a ver, dice la palabra de Dios, ¿qué hizo Pedro? Fue a ver qué es lo que quieren hablar conmigo. Y le amenazaron, le dijeron, te prohibimos que sigas hablando ese nombre, en el nombre de Jesús. Digo, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Y sabes qué hizo? Se fue. Y dice la Biblia que lo castigaron, dice Hechos capítulo 4. Y lo golpearon y lo maltrataron. Y salió del lugar apasionado y dijo, wow, qué feliz me siento de sufrir estos golpes por causa del nombre de Dios. Apasionado. Y oró nuevamente. Hechos capítulo 4, usted va a encontrar que vuelven a orar y vuelve a temblar la tierra, como Hechos capítulo 2. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y se levanta en Hechos capítulo 5, apasionado por la presencia, por la manifestación de la presencia de Dios. Hay gente que ha perdido la pasión por Dios, pero la única forma de encender el fuego, hermano, es a través de nuevamente volver a la comunión con el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Que la comunión del Espíritu Santo esté con nosotros para apasionarnos por su palabra, por su obra, por amar a aquella gente. ¿Sabe cómo nos quiere Dios? Apasionados. Que no le vean a usted y diga, ay, ¿cómo estás, Señor? Sí, estoy bien. ¿Y qué más? Querida iglesia, la gente el día de hoy tiene pasión por un montón de cosas. Por un montón de cosas. La gente tiene pasión por el fútbol. Hay gente que tiene pasión por el carnaval. En serio, yo conozco personas que cierran los templos por irse a carnaval. Disculpe que se lo diga. Ustedes nunca van a ver eso aquí. Por si acaso. Me estaban llamando a ver qué pasaba. Si es que hay o no hay, por supuesto hay. Y seguimos normal. Hay gente que tiene pasión por el fútbol. Dentro de las agendas dicen, wow, el fútbol, esto y lo otro. Y ahora se viene el mundial y ya están preparando a ver qué van a hacer en el mundial. En el mundial sigue igual todo. Porque hay gente que tiene más pasión por el fútbol
que por Dios, ¿o no? A ver, ¿cuántos de aquí les gusta el fútbol? Ya nadie va a alzar la mano, ya creo. Y se sienta a ver qué tiempo el fútbol. 2 horas. 3 con la previa. Le hago una pregunta. ¿Saque el mismo tiempo para Dios usted todos los días? Y entonces te voy a decir si es que tienes pasión o no por Dios. ¿Sabes cómo se muestra la pasión? Por el tiempo que le dedicas, por el compromiso que tienes. Por el fútbol estás cuarto de hora antes esperando que te hagan jugar. Y en las cosas del Señor llegas cuarto de hora después. ¿Dónde hay más pasión? ¿Cómo nos quiere Dios? Levante su mano, diga conmigo, levante su mano, diga: Dios me quiere apasionado por manifestar su presencia a este mundo. ¿Lo cree? Lo segundo, nos quiere compasivos para cumplir la visión de Dios. Compasión. Mateo capítulo 9, versículo 35, por favor. Mateo 9, 35. ¿Ya lo tiene? Mateo 9, 35. Vea lo que dice la palabra de Dios. El libro de Hechos, cuando tomaron a Pedro y a Juan, en Hechos capítulo 4, hicieron una reunión, todo el Sanedrín, toda la gente alta, ¿no es cierto? Y este hombre llamado Gamaliel, que era un hombre sabio, les dijo: miren, no persigan a los apóstoles. ¿Por qué? Porque si esto es de Dios, ¿qué va a pasar? No lo vas a poder detener. Pero si es de los hombres, ¿qué va a pasar? A parar. Cuando una persona tiene una visión de Dios y Dios le habla, le va a dar una respuesta que un hombre muy sabio, lo escuché hablar sobre esto, y le preguntaron: ¿cuándo sabes que Dios te está hablando y que algo viene de Dios? ¿Usted se ha preguntado eso? ¿Cómo diferenciar la voz de Dios y la voz del hombre, la voz mía misma, de mi alma? Y sencillamente usted va a encontrar esto, que la voz de Dios siempre permanece. Y la voz del hombre, con el tiempo, con las dificultades y con todo, se desvanece. El libro de Proverbios dice que la voz de Dios permanece. Es decir, que nosotros entendemos una visión de Dios cuando la visión permanece. Cuando eso está en nuestro espíritu, en nuestro corazón, y no hay nada, absolutamente nada, que nos vaya a detener. La visión es la idea que nunca te dejes, el sueño que nunca se desvanece, es la pasión que nunca se rinde en tu corazón. ¿Por qué? Porque la visión te poseyó por completo. Es algo así como digo, como que algo que irrita el corazón, que está dentro de ti, que hace que tú no puedas disfrutar lo que estás haciendo porque tal vez estás fuera de lo que Dios quiere hacer. Y cuando la visión te posee, entonces es fácil hacer lo que Dios quiere. Oye, hermano, yo le digo, le voy a hacer una pregunta. ¿Los peces estarán cansados de estar en el agua? Y nadan naturalmente. ¿Cuántos de ustedes se aguantarían un día en el agua sin salir? ¿Sabes por qué? Porque no estamos hechos para eso, no es nuestro. Cuando uno está en lo que Dios quiere, es facilito nadar. Uno no se cansa, no hay que hacer el esfuerzo. Yo creo que una cosa sencillamente, que debemos nacer a la visión de Dios para poder sentir la compasión que Dios tiene. Dios tiene una visión. ¿Sabes por qué Cristo no ha venido a esta tierra todavía? Porque quiere que todos vengan al arrepentimiento. Dios tiene una visión que no hay otra forma de hacerla cumplir, que no son los ángeles. Que Dios no contrató unos ángeles para que prediquen el evangelio. Dios te contrató a ti y me contrató a mí, salvándonos en la cruz de Calvario para que hagamos su obra. Él tiene una visión y una misión, que es la iglesia la que la debe hacer. Y la palabra dice que aún las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. Querida iglesia, estamos, ¿sabes qué? Dentro del equipo de Dios. Dios está contando contigo y conmigo para que cumplamos su misión. A mí, ¿sabes qué? Me anima 100% eso.
Porque si hay alguna forma en que Dios está pensando llevar adelante su obra es a través de nosotros. Por eso Dios quiere bendecirte en todo aspecto, quiere bendecirte en tu trabajo, en tu casa. Esa es la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que puedas ser bendición para la obra del Señor. Tercero, tengo 4 cosas, ya casi voy por más de la mitad. Dios nos quiere, ¿sabes qué? Adoradores e intercesores, que sencillamente habla acerca de lo que sucede con las oraciones de los santos. Búscalo por favor, Apocalipsis capítulo 8, versículo del 3 hasta el 5. Me interesa que lo veas. Dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar. ¿Con qué? Con incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso. ¿Con qué? Con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo trueno, voces y relámpagos. ¿Y qué más? Escuche, mi querida iglesia, Dios quiere que nosotros seamos adoradores. ¿Sabes por qué? Porque la adoración nos lleva a la presencia de Dios. Y después de ser adoradores quiere que pasamos un peldaño más, que es la intercesión. Mira, mi hermano, dice que las oraciones llegaron ¿a dónde? Al cielo. El ángel las tomó y las puso en una copa. Aparte de eso le puso incienso. Y dice que a través del incienso llegaron ante el trono de Dios. ¿Y qué salió? Voces, truenos, relámpagos y una conmoción en los cielos. Porque usted debe saber que una persona que adora a Dios y que es un intercesor, lo que va a hacer es que los cielos se muevan. Hay un terremoto en el cielo, hay algo explosivo cuando una persona le cree a Dios, le adora e intercede y ora con todo su corazón para que la misión de Dios se cumpla. Si hay algo Dios no puede, ¿sabes qué? Detener su respuesta en oración es cuando hay una oración de todo corazón para que la misión del Señor pueda darse. Cristo dijo que debemos orar por ello. Debemos ser aquellos intercesores que dice la palabra de Dios. Y debemos ser gente unida para la intercesión. Hay una lucha que tenemos. Efesios capítulo 6 versículo 12 dice: porque nuestra lucha no es contra qué, sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y yo les decía a los hermanos en la mañana que esta palabra lucha viene de una palabra griega que es palé. Es el único lugar en la Biblia en donde se usa esa palabra. La palabra amor se usa muchas veces, pero esa palabra lucha de esa forma, palé, se usa solamente en Efesios 6:12. La busca en todo el resto de la Biblia y no existe. Es decir, que no es una lucha común y corriente, es una lucha diferente. La palabra lucha aquí, o esa palabra palé, es realmente un término muy pero muy especial. ¿Por qué? Porque esa palabra se utilizaba en una competición entre dos, cada uno de los cuales quería derribar a la otra persona. ¿Sí? Ok, voy a pedirle a hermano Guito, siempre está listo y dispuesto. Vea, dice que no tenemos lucha, y la palabra lucha es que algo que pasa entre dos personas. ¿Sí? Él va a representar el reino bueno. Yo soy más morenito, más color firme, entonces voy a representar el color más oscuro. No se va a defender ahora. ¿Sí? Yo voy a luchar contra él. ¿Ok? El griego es palé. Dos personas que están luchando, el reino de las tinieblas y el reino de Dios. Pero ¿qué pasa cuando solamente el reino de las tinieblas lucha? ¿Qué pasa con el reino de Dios? Voy a luchar y hacerle una llave aquí. ¿Va a qué? Va a ser derribado fácilmente. Entonces la idea no es que el reino de Dios se quede inmóvil, sino que el reino de Dios ¿qué? Luche. Entonces viene el reino de las tinieblas. Ahora sí, Huguito, cuidado. No, yo sé que usted es karateca y eso, pero conmigo tranquilo. ¿Ok? Entonces, si viene el reino de las tinieblas, dice que hay una lucha. ¿Qué pasa con la lucha? Eso es exactamente, ¿sabe qué? Una lucha. Y entonces, ¿qué pasa? El reino de las tinieblas quiere vencer y no puede. Y se va el reino de las tinieblas.
¿Qué está haciendo? Escuche, lo que sucede sencillamente, eso es lo que sucede cuando la iglesia ora. La persona entre los dos, escuche, porque ese es el término palé, una guerra que había entre dos. Y el momento en donde uno de los dos vencía, como siempre va a vencer el reino de los cielos, amén. Entonces el momento en que él vencía, ¿sabes qué pasaba con el derrotado? Le sacaban los ojos. Denle un aplauso al luchador, a Huguito. En la competencia griega, el perdedor perdía los ojos. El momento en que la iglesia deje de interceder, deje de orar, deje de luchar, pierde su visión, pierde su sentido de ir hacia adelante. Por eso Dios nos creó para alabanza de su nombre. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Por eso Dios nos llama a la oración, a la intercesión, a buscarlo de verdad, de todo corazón. A no hacer, hermano, una oración por ahí sencilla, no, debe ser una oración profunda, que vaya delante de Dios hasta el mismo trono de los cielos, y cuando Dios escuche su oración haya truenos y relámpagos en el cielo. Necesitamos nuevamente volver, ¿sabes qué? Hacer una iglesia de oración, de búsqueda de Dios. Nada en esta tierra, mi querido hermano, se puede comparar a ello. Efesios es el único lugar en la Biblia donde se usa, hermano, los lugares celestiales tantas veces. ¿Sabes por qué? Porque esa ciudad de Éfeso era una ciudad terrible. Era una ciudad llena de idolatría, de Diana a los efesios, de Artemisa. Era una ciudad, ¿sabes qué? De religiosidad. Era una ciudad de adulterio, de fornicación. Era una ciudad llena de brujería. Si alguien necesitaba un brujo, tenía que irse a Éfeso. Entonces el apóstol Pablo les dice a la iglesia: iglesia, ustedes están en ese lugar. ¿Sabes para qué? Para irse en contra de aquello. Si Dios nos quiere que hagamos algo, es que busquemos a Dios para que se cumpla la misión de Dios. Debemos adorar e interceder por ello. Yo pienso que si Pablo estuviera dirigiendo esas palabras a nuestro contexto religioso actual, occidental, a nuestra ciudad, pues hablaría acerca de que hoy tenemos demonios de materialismo, de intelectualismo, del culto a yo, de búsqueda de poder, de posición, del placer, del hedonismo, de las posesiones. Y en la esfera religiosa contamos con lo mismo de los efesios el día de hoy. Pero también tenemos una iglesia que puede hacer la diferencia en esta tierra. Dios nos quiere apasionados. Dios nos quiere, ¿sabes qué? Que seamos aquella iglesia con compasión. Y esa compasión nos lleva a adorar y nos lleva a interceder y a rescatar las almas para Cristo. La verdadera guerra espiritual, hermano, no es decirle a los demonios que se vayan. Así no es. La oración no es tanto un arma ni una parte de la armadura del creyente. ¿Sabes qué? Es la misma guerra espiritual. La oración es la batalla en sí misma. Con la palabra de Dios es como con nuestra arma principal que empleamos en la lucha contra el maligno. Y por último, hermanos, Isaías 10:27. Cuarto y último, Dios nos quiere ungidos para poder podrir el yugo de opresión de la gente. Isaías 10:27, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz. Y el yugo se pudrirá a causa de, ¿qué dice? De la unción. No podemos enfrentar esta tierra sin la unción de Dios. Vivimos en un mundo que no solamente es natural, es un mundo espiritual. Y las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son espirituales, poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Dios nos quiere en el nivel de unción necesario para romper maldiciones que hay sobre la gente. El día de hoy, hermano, no hay estrategia ni no hay forma de irse en contra de aquellas cosas que tiene la gente. Maldiciones heredadas, formas de vivir lejos de la palabra de Dios que no se van sencillamente si usted les enseña a la gente que tiene que dejarlas. Yo conozco gente, hermano, que se le enseña y se le enseña y se le enseña y vuelve a pecar en lo mismo, en lo mismo y en lo mismo. ¿Sabes por qué? Porque no es la enseñanza solamente. La enseñanza tiene que ir bajo el poder del Espíritu Santo para que el yugo se pudra. Hay personas que dicen: wow, esta es la última vez que hago algo. Y ¿sabes qué? Como dice la Biblia, es como una ligadura que tiene la persona.
y la persona quiere salir de su pecado, pero está ¿qué? Ligada. Y entonces esa liga lo vuelve a sacar y dice, no, esta es la última vez que hago. Y se me voy a alejar de aquel pecado. El pecado está allá, pero no se da cuenta que está atado a aquella situación. Juan capítulo 8, versículo 31 en adelante, ¿de qué estaba hablando? De libertad. Porque Dios lo que nos quiere es libres, porque solamente una persona libre puede liberar a otra. Una persona que es esclava no puede liberar a otra persona. Puede enseñarle y puede decirle esto es lo correcto, pero si no está libre esa persona, no importa las palabras, hay algo espiritual. Cristo vino a esta tierra exactamente para liberarnos desde la raíz. No solamente hay que tener la enseñanza correcta, sino el espíritu correcto. Esto es importante. Muchas veces tal vez puedas escuchar una enseñanza correcta, pero sin el espíritu correcto está mal hecha esa enseñanza. A la final te van a ministrar lo que hay en el corazón. La Biblia habla acerca de que la unción rompe los yugos. Es necesario romper con raíces de amargura, con raíces almáticas, con desórdenes sexuales, físicos y emocionales que nos impiden crecer y producir buenos y abundantes frutos, libres de toda contaminación, con salvación y paz, que es lo que Dios quiere. Dios, ¿sabes qué nos quiere? ¿Cómo nos quiere? Nos quiere completamente libres para manifestar su gloria. 100% libres. Si no hay libertad, no podrás manifestar su gloria. Y quiero darte un ejemplo para ir terminando. Cuando las personas escucharon lo que Lincoln decía, ¿verdad?, en Estados Unidos referente a la libertad de los esclavos, la mayoría de gente que tenía esclavos no estaba de acuerdo. Es más, se desataron problemas tan tremendos, ¿verdad? Y hasta llegaron a un momento de guerra. ¿Por qué? Sencillamente porque cuando va a haber libertad, hay momentos de dificultad. Entonces, cuando tú veas, hermano, la libertad, cuando Dios te dice va a haber libertad, prepárate. ¿Por qué? Porque hay que guerrear. Dios le dice, yo siempre les enseñé el jueves a los de mi hogar de bendición, y les decía que cada vez que Dios nos quiere bendecir y nos da una palabra, sucede lo contrario. Dios le dice a Abraham, Abraham, te voy a bendecir, vas a hacer bendición en toda la tierra, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré y serás bendición. Y él salió listo para recibir la bendición, y cuando sale de su casa, y el lugar donde había vivido se llamaba Harán, lugar delicado, lugar de deleite, lugar placentero. ¿Cómo estaba Abraham? Placentero, delicado, estaba lindo el hombre ahí. Tenía todo lo que necesitaba, tenía su familia, su comida, tenía agua, tenía todo. Y cuando sale, dice Dios, salgo, ¿sabes por qué? Porque Dios me va a bendecir. Y le pregunta a su familia, ¿y a dónde? No sé, pero me va a bendecir. ¿Y cómo vas a vivir? No sé, pero me va a bendecir. Y cuando sale, en vez de encontrar todo lo mejor que tenía en Harán, dice la Biblia que la primera prueba que tuvo Abraham fue hambre. Es decir, que le fue contraria a la palabra que había recibido. Pero voy a decirte algo aquí. Cuando Dios te da una promesa, es sencillamente porque no estás preparado para recibirla, porque no te la daría la promesa, te daría el cumplimiento ya. ¿Me estoy dando a entender? Cuando Dios te dice, esto voy a hacer contigo, significa, no estás listo para dártelo. Nosotros nos emocionamos, wow, una promesa de Dios, gloria a Dios. Y Dios dice, hijito, yo no estaría tanto así, porque significa que todavía no te lo puedo dar. No tienes el carácter, no tienes la forma de sostener lo que te voy a dar, entonces no te alegres tanto. Porque el momento en que te doy una promesa, lo siguiente que viene es la prueba para que tu fe crezca, tu carácter crezca, y entonces dice Dios, está listo. Ya no es promesa, es que cumplimiento. ¿Lo había pensado o no?
Oiga, ¿por qué le estoy diciendo esto? Necesitamos definitivamente nosotros entender que cuando tú quieres salir de la esclavitud, ¿qué es lo que va a pasar? Dificultades. Pero esas dificultades lo que te van a hacer es a fortalecerte para que llegue un momento donde la unción caiga, las cuerdas se rompan y tú puedas salir en libertad. Necesitamos entonces definitivamente vivir en libertad para que el Señor se glorifique en nuestra vida. Ponte en pie para terminar, por favor. ¿Cómo nos quiere Dios? Libres. Y eso va a hacer que la pasión crezca, apasionados por manifestar su obra. Nos quiere, ¿sabes cómo más? Aparte de eso, por eso nos hace libres para manifestar su obra, compasivos. Nos quiere gente que adoremos, que intercedamos delante del Señor, y nos quiere gente que tengamos, ¿sabes qué? Una unción tan poderosa que se rompa el yugo. Quisiera que levante sus manos delante del Señor. Porque es más que palabras. Porque es más que palabras. Es más que una canción.